Ujú. Muy bien. Vamos a comentar este punto también. Vamos a compartir. Ya. Muy bien. Tenemos también, en este caso, el calor latente. Cuanto más suministramos calor, también involucra la vaporización, ¿sí? Genera vapor, ¿no? Entonces, esto también involucra un modelo, ¿ya? Un modelo físico, ¿no? Que es la cantidad de calor que se necesita, también un gramo, ¿ya? La cantidad de calor que se necesita, un gramo de un líquido, ¿ya? Un gramo de un líquido para transformarse, un gramito de un líquido para transformarse íntegramente a un vapor, ¿sí? O a vapor, ¿no? Una vez alcanzada su temperatura de vaporización o ebullición, ¿no? Entonces, esto también involucra que se necesita un gramo de un líquido, ¿ya? Para la vaporización, para evaporarse, ¿sí? Entonces, esto, el calor latente, no solo es el calor de transformación. El calor latente no solo transforma un sólido en un líquido, también genera vapor, ¿sí? Al transformarse también está generando vapor. Al transformarse genera un modelo físico que se llama, en este caso, calor de fusión, ¿no? O calor en este caso de sí, eso es un nombre científico, fusión, en realidad, ¿no? Uno, y también genera otro modelo que es la de vaporización. El calor de vaporización simplemente casi es muy idéntico, que sigue la cantidad de la masa, la cantidad en este caso, de calor que se suministra a la masa, ¿no? Muy parecido en este caso, ¿no? A lo que es la ecuación de origen, ¿no? La cantidad de calor que se suministra a la masa, ¿no? En realidad casi es la misma, solo va a generar calor, o sea, vapor, ¿sí? Muy bien. Tenemos una tabla también de los calores latentes, que son la vaporización. La sustancia siempre se mide calorías, gramos, porque el modelo es así, la ecuación exige así. Entonces, hay que medir en función de la ecuación, en función de lo que del modelo y del estándar, como se hace, ¿no? Entonces, tenemos el agua, ¿ya? 540, como pueden ver, y el mercurio 356, ¿sí? Eso también está en el contexto, ¿sí? Esto ya es una tablita de calor latente, ¿no? Se utiliza también, esto es muy importante, ¿no? Ya está experimentalmente ya medido, ya está medido, ¿no? Necesitas medir. Lo único que vamos a hacer es utilizar ese valor experimental, nada más, ¿sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Enseguida vamos a pasar a lo que es otro punto. Entonces, tenemos en este caso, les mostré este calor latente de vaporización, ¿no? Las temperaturas a las cuales hierve el agua, no siempre el agua, son estos, ¿no? También necesitamos, esta tablita tiene que estar en tu formulario, las temperaturas de ebullición, ¿ya? De una atmósfera a grados centígrados, o de una atmósfera y en grados centígrados, ¿ya? O sea, unidades atmosféricas, o sea, ¿no? Entonces, el agua, del alcohol, el éter, la glicerina, el cobre, el oro, el hierro, la plata, el cloro, helio, hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Entonces, estos son temperaturas de ebullición, ¿sí? El nitrógeno hasta el oxígeno, ¿no? Entonces, esto vas a utilizar
Eso tiene que estar en tu formulario. Todas las tablitas que ves aquí en tu formulario para hacer algunos ejercicios justamente relacionados a lo que es al tema, el tema de la fundición. Ese es el tema en realidad, ¿no? Temperaturas de ebullición, en presión también hay, en milímetros de mercurio también aquí está, ¿no? Simplemente los demás vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a este punto, vamos a hacer luego una clase exclusivamente de ejercicios, pero vamos a este punto y quiero explicarles que es importante, ¿ya? Aquí. Transmisión y transferencia de calor, ¿sí? Esta parte, ¿sí? 1, 2 y 3. Sí, esto. Esto. Voy a posicionar por aquí para explicarles. Vamos a checar un poquito esto. Aquí ya. Eso es. Muy bien. Ya, entonces lo vamos a hacer. Necesito compartir todo completo. No van a ver. Muy bien. Entonces, este tema, ¿no? Este tema es en este caso la transmisión o transferencia de calor, o sea, cuando se transfiere el calor. En otras palabras, esto es cuando el calor es transmitido o avanza el calor. ¿Sí? Digamos, tenemos una plancha. Si vemos este medidor, ¿no? Esta es una plancha, ¿no? Tiene su grosor todo, ¿no? Es una plancha gruesa, empezamos a calentar aquí abajo, ¿no? Este calor que empieza por el nivel 1 de aquí abajo, en este caso, ¿sí? ¿No? Sube arriba. Y esto tiene un grosor, esta plancha tiene un grosor. De la misma manera esto tiene un espesor. Puede ser que tu plancha sea grosito o más delgadito, ¿no? Pero siempre tiene un grosor, ¿no? Entonces, el estudiar la transferencia de calor es cuando el calor es transmitido de abajo hacia arriba, de la tapa de abajo de la plancha hacia la superficie. Pero cruza un cierto grosor o espesor, ¿sí? Asumiendo que esto es una plancha, una hoja, ¿no? Entonces, sube en cierto nivel de grosor, ¿ya? Entonces, vamos a un poquito comentar esto, ¿ya? La transmisión del calor por conducción también se llama, ¿no? Eso, al final es un conducto que va a pasar, ¿sí? Es el calor que pasa a través de la masa de un cuerpo, ¿verdad? Esa es una plancha, ¿no? Plancha también. Esto más también se utiliza en funciones, pero en planchas. Ya no es de mineral, ya no vamos a calentar el mineral, ya no calentamos el mineral. O los minerales o los metales ya no calentamos. En este caso ahora se trata de una plancha, ¿no? De una hoja, que tiene su grosor, hay diferentes, ¿ya? Diferentes metales, ¿no? ¿Ya? Entonces, que se transmite en función de su grosor, transmiten calor. Abajo estás calentando, pero arriba ya no llega con esa temperatura. Tiene una temperatura inicial abajo, está calentando, pero para haber tocado de arriba, entonces de la superficie de arriba, ya no es el mismo calor, es el calor. Ya no llega con esa temperatura, ya es más bajito, o sea, más bajo, es de gradiente. Por eso aquí vamos a conversar de la gradiente también. Como su nombre dice, grada, ¿sí? Que va a bajar la temperatura. Empiezas a calentar, arriba ya está más tibio, más frío, pero tiene temperatura. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Eso es el fondo del estudio, ¿ya? Hablamos en este caso cuando, dependiendo del material.
dependiendo del aluminio, el cobre, después el plomo, ¿no? Dependiendo del material que vas a trabajar, que se va a trabajar, en cuestión de transmitir calor, ¿ya? Entonces, cada material, me estás oyendo, tiene su coeficiente de conductividad térmica. ¿Ya? Algunos son de conductividad térmica mayor, menor, pero tiene su conductividad térmica. Algunos la temperatura mantiene y algunos rebaja la temperatura, dependiendo del material. ¿Viendo? Eso se llama coeficiente de conductividad térmica y siempre se utiliza la variable K, ¿ya? Los coeficientes de conductividad térmica. ¿Ya? Hay muchos coeficientes, pero en este caso es térmico. ¿Sí? Entonces tenemos la cantidad de calor que pasa, ¿ya? Por la unidad de superficie, ¿sí? ¿No? La cantidad de calor que está pasando por la unidad de superficie. ¿Por qué te digo esto? Mira, si estás calentando, aquí se ve, ¿no? Si estamos calentando aquí, esto es un leche, ¿no? Calentando, ¿no? Entonces, esta plancha, esta hoja, es una superficie. Puede ser cuadrada, rectangular, circular, dependiendo, pero es una superficie. Por eso dice, ¿ya? Es la cantidad de calor que pasa, ¿sí? Por la unidad de superficie en un centímetro cuadrado. Quiere decir sus áreas, ¿no? Áreas, ¿no? En cada unidad de tiempo, en un segundo, pues en un segundo, si la gradiente o caída, ¿ven? Si la gradiente o caída de temperatura es en unidades de grados centígrados sobre centímetros. ¿Sí? ¿Por qué menciono la gradiente? Porque la temperatura al calentar de abajo está subiendo la temperatura, pero arriba, cuando tocas arriba, el lado B, la otra cara, ya no es la misma temperatura, ya ha bajado. O sea, ha llegado a una temperatura, pero ya no con la misma intensidad. Entonces, por eso se llama gradiente. En otras palabras, baja la temperatura. ¿Sí? Así. Muy bien. Entonces, la ecuación involucra esto. No te olvides que la gradiente, voy a usar este lado. ¿Ya? ¿No? Que la gradiente, ¿ya? La gradiente está en grados centígrados, en unidades de grados centígrados sobre, sobre centímetros, ¿sí? Esta es la unidad de la gradiente. Grados centígrados sobre centímetro, ¿no? Esa es la unidad, la que estás viendo también en el libro, esa es la unidad. 1 grado centígrado sobre centímetro. Esa es su unidad de la gradiente. Cuando te pidan hallar la gradiente, tienes que hallar en esa unidad. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el coeficiente de conductividad térmica? Es la cantidad de calor que se transmite. Como ves en las imágenes, es una plancha. Es la cantidad de calor que se transmite, ¿ya? Dividido entre la superficie, ya saben, la superficie es el área, multiplicado por la gradiente, ¿sí? Por lo que va a variar. Y por en este caso, esto del tiempo, esta T también es muy parecido a un coeficiente, pero involucra, en este caso, el tiempo, ¿ya? Involucra el tiempo, ¿sí? Vamos a explicar esta parte, ¿ya? Vamos aquí. Ahí está. Esto es más explicado. Esto es aquí. Vamos a... Aquí, exacto. Voy a entrar. Vamos a ver esto. Y compartimos todo junto para que vean.
leas el libro y me leas a mí. Muy bien. Entonces es así, ¿ya? Hemos hablado de la gradiente, ¿no? La gradiente, como su nombre dice, es una grado. Y si hay grados, porque bajamos la grada, ¿ves? Bajamos, baja la temperatura. Por eso se llama grado. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de conductividad térmica de un cuerpo? ¿No? Propio de cada cuerpo. No todos los cuerpos tienen la misma conductividad térmica, ¿sí? El aluminio difiere, el plomo también, ¿no? Entonces, depende del material, ¿sí? Entonces, Q es la cantidad de calor que pasa, ¿no? que se transmite, y se sabe que la cantidad de calor se mide en calorías, ¿no? En calorías. La sección del conductor, o el área, ¿no? De origen, ¿no? En este caso del hilo, de la plancha, el área, esto, ¿no? Entonces, este área, en este caso, está en centímetros cuadrados, ¿sí? O si te da en metros cuadrados, pues se convierte, ¿no? La gradiente, bueno, ya sabes, pero mira, ahí está la unidad, ahí está la unidad. Grados centígrados sobre centímetros, ¿no? Ahora, fíjate, hay dos maneras de determinar la gradiente. Escuchen bien. Dos formas de calcular la gradiente, que es la misma ecuación, pero un poco más derivada, ¿sí? Aquí se ve, ¿no? Entonces, la gradiente va a ser igual, ¿no? A delta T sobre el espesor, el grosor, ¿sí? Esa E, no sé si se ve la luz, es muy brillante, ¿no? Entonces, esa E que ves allá abajo en el libro, la E es el espesor, te dije, ¿no? El grosor de la plancha, es el grosor. Y el espesor del conductor o longitud se mide en centímetros, ¿no? Espesor. Esa T que ves en ese área es un tiempo durante el cual se está transmitiendo el calor, ¿no? ¿En cuánto tiempo se transmite el calor? Si calentamos, por ejemplo, empezamos a calentar de aquí abajo, aquí, ¿en cuánto tiempo este calor de aquí abajo llega aquí arriba? Eso es. Entonces, como hay un espesor, un gruesito, ¿no? Si esto es una plancha, entonces, ¿en cuánto tiempo llega la calor aquí? Y si llega con la misma calor, entonces eso en segundos, el tiempo es en segundos, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Ahora, la gradiente te dije que es igual a delta T sobre el espesor. Y delta T, como tú conoces y se ha explicado muchas veces, cuando utilizas delta es variación. Y la variación siempre es diferencia. Y T es el tiempo, entonces diferencial de tiempo o derivada del tiempo, ¿no? De esa manera. Entonces ahí está en la otra ecuación, es como decir tiempo 1 menos tiempo 2, ¿no? Cuando empiezas a calentar, aquí es tiempo 1, ¿no? Empieza con tiempo 1, empieza a calentar caliente. Y tocas aquí, hay un tiempo que llega a aquí, tiempo 2, ¿sí? Entonces, delta T es tiempo 1 menos tiempo 2. ¿Sí? Esa diferencia de tiempo, ¿sí? Eso se llama delta T. ¿Sí? Entonces, en una hoja, en una lámina, en una plancha, eso se hace en metal mecánica. En metal, hay empresas de producción de metal mecánico. También se llama en otros términos maestranza, ¿ya? Eso es en el área de mucho en la ingeniería metalúrgica también está en metalúrgica, ¿sí? Metal mecánica se llama eso, ¿ya? Entonces, eso utiliza justamente delta T sobre el espesor para hallar la gradiente. Entonces, uno, puedes utilizar la primera y otro, o si no, puedes utilizar delta T, dependiendo de los datos o qué es lo que te pida hallar, o qué es lo que podemos hallar. ¿Sí? Entonces, eso. Esa es la gradiente. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Aquí está un poquito, esto quiero que lo veas también, es necesario que lo observes, porque
Está mirando, entonces, un gráfico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el gráfico. Como observas, ¿ya? Ahí está la plancha. Mira, ese es un área, ¿ya? Abajo está calentando, mira. Ahí arriba como un humo está saliendo, como vaporas, ¿ya? La temperatura es 8 ya la que llega, porque el grosor involucra, o sea, impide pues que la temperatura llegue con el mismo nivel, ¿no? Entonces, ahí está, mira, 2 veces el espesor, ¿no? Incluso allá, cuando si es grueso es 2 veces el espesor, y el otro simplemente espesor, ¿no? Eso. Ese es el experimento, el fenómeno, la transferencia del calor. Se transfiere de abajo a arriba. Eso, muy bien. ¿No? Entonces, estoy mostrando las ecuaciones. ¿Eh? Este es el tiempo 1, el de abajo, tiempo 2, el de arriba. El tiempo 2 es cuando está humeando ya. Y el tiempo 1 cuando está caliente, ¿no? Entonces, pero varía la temperatura, ¿no ven? Entonces, muy bien, vamos al siguiente. Esto ya te mostré cómo funciona, ¿no ven? ¿No? Entonces, aquí está la gradiente. Puedes utilizar esta fórmula, o si no sé, esta es la misma. Pero dependiendo qué es lo que se pide en el ejercicio, digamos, ¿no? Ahora, en este caso, deducción, este es el tiempo. Experimentalmente se ha comprobado que si el espesor del conductor se duplica, ¿no? Si el espesor se duplica, si es más grueso, ¿no ven? La temperatura que pasa se reduce a la mitad. Sí, pues va a llegar más pequeño, no más bajo, ¿no ve? Se reduce a la mitad. Por el consiguiente, la gradiente de la caída se duplica también, ¿no? Si el espesor se triplica, la temperatura baja, entonces por consiguiente la gradiente se triplica, ¿no? Entonces, ¿en qué se llega a esto? ¿Qué llegamos a considerar esto? No. Si el espesor es doblemente grueso, o sea, más amplio, entonces también involucra eso a la variación, o sea, en este caso, por ejemplo, el espesor del metal es, digamos, es 5 centímetros, pero en esta vez es 10, ¿no? Entonces, 2 veces es doble, ¿verdad? Doble, entonces el coeficiente de conductividad térmica también se multiplica, pero en este caso, si el área es doble, aquí te explico, aquí está. Si el espesor se duplica, la temperatura también se reduce a la mitad, ¿sí? Eso. La temperatura también se reduce a la mitad. Muy bien. Entonces, esta es la cantidad de calor que se atraviesa el cuerpo, directamente proporcional al tiempo, ¿no? Este es, mira, Q1 y Q2. Es un experimento. Ahora, las constantes de conductividad térmica es acá, que te he mostrado, está acá, aquí, acá. Esta constante de conductividad térmica tiene esta unidad. Necesito ver la pizarra, parece que está. Aquí me acomodo. Voy a delimitar esto. Esto. Vamos a ver aquí se ve mejor. Entonces, explico esto. Esa constante de conductividad térmica tiene una unidad de trabajo. ¿Sí? Esta unidad de trabajo justamente es, si esta es la constante, es la cantidad de calor que se transmite, ¿ya? Sobre la superficie multiplicada por la gradiente y el tiempo. ¿Sí?
Entonces, K llegaría a ser, esto es en calorías, ¿verdad? Esto es en calorías. Y esta superficie es centímetros cuadrados, ¿sí? Y este gradiente es grados centígrados sobre centímetro, ¿sí? Y el tiempo es en segundos. Esta es la unidad justamente de la constante de conductividad térmica. Constante de conductividad térmica. Térmica. Esta es la unidad. Entonces, con esa unidad se trabaja. ¿Sí? Aquí, ¿no? ¿No? Con esta unidad que están observando en el libro, con esa unidad se trabaja, ¿ya? Entonces voy a mostrarte, hay una tabla de algunos metales que también ya están calculadas las constantes de conductividad térmica. Solo la tienes que usar, la vas a utilizar. Ya están calculadas las más comunes, las que más se utilizan, ¿sí? No son los únicos metales, hay muchos metales y algunos metales que ni siquiera todavía no están registrados, porque hoy en día en la minería se encuentra mucho lo que es algunos metales que no están muy registrados así, ¿no? Entonces, pero los que más se usan en lo que es la industria de la metalurgia están ahí, ¿ya? Entonces, llevo esto. Si esta es la unidad, ¿no? Esta es la unidad. Y cuando a ti te pida determinar la cantidad de calor que se transmite en una superficie, ¿no? Una superficie, digamos, de una plancha, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Con un determinado, en este caso, utilizando un coeficiente digamos, del aluminio, ¿no? Entonces, tú solamente vas a despejar Q para determinar eso. En esta ecuacióncita está todo. Mira, vamos a ir a lo siguiente. Voy a bajar esto. Voy a ir más abajo y te voy a mostrar lo que te estoy comentando, lo que te estoy hablando. Estas son las constantes de conductividad, ¿mira? Ahí están las unidades, ¿mira? Calorías, que es Q, ¿no? Esto es área, centímetro cuadrado por grado centímetro sobre centímetro. ¿Qué es esto? Esto es gradiente. Y tiempo está en segundos, ¿sí? ¿No? Aquí están los materiales, ¿no? Los metales, aluminio, cobre, hierro, mercurio, plomo, vidrio, incluso el agua, el aire más tiene, ¿no? Tiene conductividad el aire, el agua también, ¿no? No se conduce por ahí la temperatura. Entonces, esto, ¿no? Ahora te dije, mira, si despejas de aquí Q, esto ya conoces, ¿verdad? Te va a dar esto, ¿no? Todo esto de dividir pasa a multiplicar, te sale esto. A esto se llama la cantidad de calor transmitido. ¿Sí? Entonces, vamos hasta el lado de explicar. Necesito la cámara. Aquí. 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 Compartimos de nuevo. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Entonces necesitas determinar, cuando te pidan determinar la cantidad de calor que se transmite, especialmente si gana o pierde, pero la cantidad de calor que se transmite en una lámina, en una plancha, ¿no? Con la conductividad térmica del material, vas a utilizar Q, esta ecuación que nos viene en la pizarra, no esa misma, la despejas, ¿no? Esa misma, ¿no? Y despejas que sale así, ¿no? Q, esto de dividir pasa a multiplicar, te sale K por superficie, por gradiente, por tiempo, y esto es, ¿no? ¿No? Y esa es la ecuación, ¿no? Entonces, esa es la ecuación, ¿ya? La que está en el libro es esta, ¿no? ¿En qué vas a calcular? En calor, ¿sí? Estás oyendo. Ahora si te pido en joules, simplemente transforma, sabes a qué es igual a un joule.
Una caloría en joules, ¿cuánto vale? ¿No? Hay una transformación. Pero lo más usual es en calorías. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Espero que me hayas entendido. ¿Sí? Todos me lo entienden. ¿Sí? Esto es tu evaluación. Entonces, necesitas para calcular la cantidad de calor que se transmite en una plancha, cualquiera sea el metal, ¿no? Especialmente los que están en la tabla, vas a calcular en calorías, pero vas a necesitar de, el coeficiente del metal de conductividad térmica. O sea, vas a necesitar este K. ¿Cuánto vale este K? Esto. ¿Y eso de dónde vas a obtener? La tabla. ¿Sí? Continuamos. Vamos. Siguiente. Vamos aquí abajo. Ya. Luego vamos a hacer esto, los problemas, los ejercicios también. Un ejercicio de esto vamos a hacer. Y hay mucho que hacer en esto. Aquí, ¿no? Pues aquí. Ahí está esto. ¿No? Vamos aquí, voy aquí. Eso es. Y vamos a otra vuelta, vamos a compartir. ¿No? Pero me acomodaré un poquito más allá para que se vea todo eso. Se está bien todo. A ver, ya no. Entonces, de esa manera, ¿sí? Voy a borrar esto y voy a explicarte este ejercicio cómo se hace, ¿sí? Hay muchos ejercicios, pero este es para que nos vemos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso vamos a anotar, ¿ya? Calcular la cantidad de calor, basta ver, ¿no? Cantidad, ya está pidiendo Q de entrada, ¿sí? Calcular la cantidad de calor. Calcular, se ve aquí. Calcular la cantidad de calor, cantidad de calor que atraviesa en 10 minutos, ¿no? Pues ya está el tiempo, ¿eh? Que atraviesa 10 minutos, en 10 minutos, 10 minutos, o sea, por una plancha de aluminio, ¿no? Ya no se va a metal, por una plancha de aluminio. Por una plancha de aluminio. De aluminio. Ya, de 40 centímetros cuadrados, es su superficie o área, ¿no? De 40 centímetros cuadrados, ¿no? Es área, ¿ya? Centímetros cuadrados, la superficie, ¿ya? Y un espesor de 5 centímetros, ¿sí? El espesor, un espesor. Y un espesor de 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Ya? De 5 centímetros. Si la temperatura de una cara, ¿no? De una cara es de una cara. Si la temperatura de una cara es ¿cuánto? 120 grados centígrados. Es 120 grados centígrados. ¿Ya? Y en la otra cara está 70, ¿no? Y si ahí está bajando, ¿no? Y en la otra cara es 70 grados centígrados. 70, ¿no? ¿Listo, no? El coeficiente, ¿no? El K, ¿no? El coeficiente de conductividad térmica del aluminio es
0.48. Esto ha sacado de la tabla. ¿Ya? Entonces, el K de aluminio, AL, o sea, AL igual a 0.48. ¿No? Pero el 0.48 es en unidades de calorías sobre, en este caso sobre calorías sobre a superficie centímetro cuadrado por grado centímetro por centímetro por segundo, ¿no? Esta es la unidad de calorías, ¿no? De coeficiente de conductividad térmica de la aluminio. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, pero nos pide calcular la cantidad de calor que atraviesa en 10 minutos, ¿no? Como pueden ver en el libro, igual, ¿no? El tiempo está en 10 minutos, ¿ya? La superficie o el área es 40 centímetros cuadrados, el tiempo 1 y tiempo 2. Para nosotros el tiempo 1 es el más mayor, el caliente, ¿no? El más caliente, el más quemante, ¿no? Es el tiempo 1, no tiempo, temperatura 1, ¿ya? Entonces, repito, por ejemplo, aquí dijimos temperatura 1, 120 grados centígrados. Temperatura 2, 70 grados centígrados. Entonces, temperatura 2, 70 grados centígrados. ¿Sí? Ya está. Eso es lo que dice. ¿Sí? Entonces, como pide Q, simplemente utilizas la ecuación de Q. La cantidad de calor transmitido. Lo que hemos despegado esa Q, esa nomás. Voy a usar esto para utilizar, ¿no? Voy a usar para usar, ¿no? Aquí. Entonces, decimos entonces, aquí, Q va a ser igual a K por cantidad por K por superficie, gradiente y tiempo, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos para no equivocarnos. Eso es todo. Q es igual a la cantidad, ¿sí? Superficie, gradiente y tiempo. Muy bien, listo. Entonces, decimos Q va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? Nos hablamos de 0.48, ¿verdad? El volumen 0.48. Y aquí colocamos su unidad. Calorías sobre centímetro cuadrado por grado segundo sobre centímetro por segundo, ¿no? Segundos. Ya está. Por ahora la superficie. ¿Cuánto de la superficie utilizado? La superficie son 40 centímetros cuadrados. 40 centímetros cuadrados. 40 centímetros cuadrados. Esto en paréntesis para no equivocarnos. Por la gradiente. Ahora, ¿cómo hallamos la gradiente? ¿No? La gradiente, pero no se ha dado el espesor, que es 5 centímetros. Ya hemos dicho esto, ¿no? Que para hallar la gradiente podemos utilizar, en este caso, tiempo 1 menos tiempo 2 sobre el espesor. Entonces, tiempo 1, o temperatura 1, temperatura 1 es la más caliente, 120 menos 70. Sería, no sé si se ve este lado, 120 menos 70.